Imagínate que estás en 1974, rodeado de pantalones de campana y música disco, cuando de repente aparece un objeto que parece haber caído de una nave espacial en plena autopista. No es un sueño febril, es solo la industria automotriz intentando jugar a ser Dios y fallando estrepitosamente porque el resto del mundo todavía caminaba a paso de tortuga. Bienvenidos al cementerio de las ideas brillantes donde los genios se pasaron de listos y terminaron vendiendo 3,5 unidades a sus primos. Hoy vamos a repasar esos vehículos que tenían tecnología que hoy consideramos básica, pero que en su momento hicieron que la gente se persignara como si hubieran visto al mismísimo diablo sobre ruedas. Es casi poético ver cómo algunas marcas decidieron que el futuro era el martes pasado y le metieron a sus modelos cosas como suspensiones hidroneumáticas o tableros digitales cuando la mayoría de los conductores apenas entendían cómo funcionaba un encendedor de cigarrillos. Estos coches no eran simples medios de transporte, eran bofetadas de ingeniería en la cara de una sociedad que todavía pensaba que el plomo en la gasolina era un condimento necesario para que el motor sonara bonito. Pero claro, ser el primero en la fiesta tiene un precio muy alto, y generalmente ese precio se paga con la quiebra absoluta o con el olvido más cruel en un depósito lleno de óxido y promesas rotas. Suscríbete ahora para no perderte ninguna curiosidad sobre el mundo del motor y dale a la campanita para que te avisemos de todo. Hablamos de máquinas que se atrevieron a desafiar las leyes de la física y de la estética al mismo tiempo, dejando a los críticos rascándose la cabeza mientras intentaban explicar por qué un coche necesitaba una computadora de a bordo que ocupaba la mitad de la guantera. El nivel de arrogancia técnica era tan elevado que algunos ingenieros probablemente desayunaban circuitos integrados antes de ir a la planta de montaje. Eran tiempos salvajes donde ponerle un turbocompresor a un motor familiar parecía una idea sensata y no una sentencia de muerte para la junta de la culata en menos de 10.000 kilómetros. La realidad es que estos 10 coches que vamos a diseccionar hoy son los verdaderos mártires del asfalto, los incomprendidos que pavimentaron el camino para que hoy puedas quejarte porque tu pantalla táctil tarda 2 segundos en conectar el Bluetooth. Si crees que la innovación empezó con los coches eléctricos de Silicon Valley, prepárate para sentir una mezcla de respeto y lástima por estos ancestros de metal que volaron demasiado cerca del sol y terminaron con las alas derretidas en el pavimento. Entrar en este mundo es como abrir una cápsula del tiempo que huele a aceite quemado y a ambición desmedida. Desde deportivos que utilizaban materiales espaciales hasta sedanes de lujo que podían leer la carretera mejor que un adivino con una bola de cristal empañada. Estos vehículos no solo buscaban vender, buscaban humillar a la competencia mostrando un mañana que nadie estaba preparado para comprar. La ironía máxima es que muchas de las funciones que hoy te venden como el último grito de la moda ya estaban instaladas en un trasto de 1980 que probablemente terminó sus días sirviendo de refugio para una familia de mapaches. Empezamos este despliegue de genialidad incomprendida con el Citroën DS, un artefacto que en 1955 parecía un plato volador aterrizado en las calles de París. Mientras el resto del mundo seguía usando ballestas de carro de caballos, estos franceses locos instalaron una suspensión hidroneumática que permitía al coche subir y bajar como si tuviera vida propia. Podías cambiar una rueda sin usar un gato, simplemente elevando la carrocería con una palanca. Era tan suave que podías atravesar un campo arado con una copa de champán llena en el tablero y no derramar ni una gota, una verdadera bofetada de elegancia técnica que dejó a los ingenieros alemanes llorando en sus salchichas. Pero la fiesta no se detiene ahí, porque en 1966 apareció el Jensen FF, el primer coche de producción con tracción a las 4 ruedas y frenos antibloqueo mecánicos. Sí, leíste bien, mucho antes de que las siglas ABS fueran un estándar de seguridad, este monstruo británico ya intentaba que no te mataras en la primera curva con lluvia. Era un vehículo para caballeros que querían ir rápido pero apreciaban mantener sus dientes en su sitio. El problema es que era tan complejo y caro de fabricar que solo unos pocos afortunados pudieron experimentar lo que era frenar de verdad sin que las ruedas se convirtieran en bloques de hielo sobre el asfalto. Luego tenemos al Aston Martin Lagonda de finales de los 70, una cuña de queso futurista que llevaba más computadoras que el centro de control de la NASA. Su tablero era una orgía de paneles táctiles y pantallas digitales que fallaban con solo mirarlas fuerte, pero que te hacían sentir como el capitán de una nave interestelar. Tenía botones que no respondían y un sintetizador de voz que te hablaba en inglés británico con una arrogancia encantadora. Fue el primer intento serio de digitalizar la experiencia de conducción, aunque a veces el coche decidiera que no le apetecía encender las luces porque el software tenía un mal día. ¿Y qué decir del Mazda Cosmo con su motor rotativo Wankel, una joya de la ingeniería japonesa que prometía revoluciones infinitas y una suavidad de seda?
Mientras todos los demás pistones subían y bajaban como martillos hidráulicos, el rotor de este coche giraba con una elegancia casi mística. Era pequeño, ligero y potente, pero el mundo no estaba listo para entender un motor que no tenía válvulas ni árboles de levas. Fue un salto de fe que demostró que se podía hacer fuego de una manera distinta, desafiando las convenciones de la industria que se negaba a abandonar el diseño tradicional de explosiones verticales. Incluso el humilde Heineken Eagle se adelantó décadas a la moda de los todoterrenos urbanos que hoy inundan los centros comerciales. En 1980, este híbrido entre sedán familiar y bestia de 4x4 ofrecía una versatilidad que nadie sabía que necesitaba. Podías llevar a los niños a la escuela y luego subir una montaña sin despeinarte, todo con una transmisión integral permanente que hoy es el pan de cada día en cualquier camioneta de lujo. Eran visionarios que entendieron que la gente quería aventura sin renunciar a la comodidad de un asiento de tela marrón con olor a café barato. Dale un buen me gusta al contenido si te está sorprendiendo esta lista y compártelo con ese amigo que cree que su coche nuevo es el más innovador del mundo. Pero no todo era champaña y aplausos en las salas de juntas de los ingenieros, porque el cementerio de la innovación está lleno de lápidas con nombres que hoy nos hacen suspirar de lástima. El Porsche 959 es el ejemplo perfecto de una computadora con ruedas que llegó a una fiesta donde todavía se bailaba con tocadiscos de aguja. Tenía tracción total inteligente que distribuía el par motor según la adherencia, una carrocería de Kevlar y un motor con doble turbo secuencial que hacía que los Ferrari de la época parecieran juguetes de cuerda. El problema es que era tan avanzado que costaba una fortuna mantenerlo y los mecánicos habituales lo miraban como si fuera tecnología alienígena prohibida. La realidad cruda es que ser un adelantado a tu época suele venir acompañado de una fiabilidad que brilla por su ausencia. Y nadie lo sabe mejor que los dueños de un Oldsmobile Jetfire de 1962. Este coche introdujo el primer turbocompresor en un motor de serie, pero para que no estallara como una granada de mano, necesitaba un líquido especial llamado fluido de turbofuego. Sí, básicamente tenías que ponerle una inyección de agua y metanol al motor para que no se derritiera bajo la presión. Como te imaginarás, los conductores se olvidaban de rellenar el depósito y el coche terminaba convertido en un pisapapeles gigante y muy caro de reparar. Luego tenemos el desastre glorioso del DeLorean de MC-12, que más allá de viajar en el tiempo en el cine, era un coche de acero inoxidable con puertas de ala de gaviota que pesaban 1 tonelada. Su chasis fue diseñado por el genio de Lotus, pero el motor era un V6 asmático que no podía correr ni aunque le prendieras fuego al asiento. Fue un intento de crear el deportivo definitivo usando materiales espaciales y una estética de ciencia ficción, pero terminó siendo una pesadilla logística de piezas oxidadas y una empresa que se hundió más rápido que el Titanic entre escándalos de tráfico de polvos blancos y deudas millonarias. Incluso el increíble Honda Insight de primera generación sufrió el desprecio del público por ser demasiado eficiente y pequeño. En 1999, este coche ya era un híbrido que consumía menos que un mechero y utilizaba una estructura de aluminio ultraligera para cortar el viento como un cuchillo caliente en mantequilla. Pero a nadie le importaba salvar el planeta en aquel entonces. La gente quería camionetas gigantes que quemaran gasolina como si no hubiera un mañana. Fue el héroe que nadie pidió y que terminó arrumbado en las esquinas de los concesionarios porque su diseño aerodinámico parecía un supositorio con ruedas para el consumidor promedio. Terminamos este descenso a la realidad con el Bugatti EB110, un superdeportivo con 4 turbos y tracción total que apareció justo cuando la economía mundial decidió tomarse unas vacaciones permanentes en 1991. Tenía un chasis de fibra de carbono cuando eso era algo que solo se veía en los monoplazas de carreras más exclusivos, pero la empresa quebró antes de que pudieran demostrarle al mundo que habían construido el coche más rápido de la Tierra. La tecnología era suprema, pero el momento fue un error de cálculo matemático digno de un estudiante que se queda dormido en el examen final de física cuántica. Al final del día, mirar hacia atrás y ver estos monumentos al ingenio nos enseña que el éxito no siempre se mide en unidades vendidas, sino en el rastro de migajas tecnológicas que dejas para los que vienen detrás. Estos 10 vehículos fueron los mártires de una industria que a veces tiene miedo de soñar despierta, prefiriendo la seguridad de lo conocido antes que el abismo de lo revolucionario. Cada vez que frenas tu coche moderno sin que las ruedas se bloqueen, le estás dando las gracias a un ingeniero que probablemente perdió su empleo hace 40 años por intentar ser demasiado listo. La historia del automóvil es una carrera de relevos donde algunos corredores salieron disparados antes de que sonara el pistoletazo de salida, quedando descalificados pero demostrando que podían correr más rápido que nadie.
No es solo metal y cables, es la ambición humana de querer tocar el mañana con las manos hoy mismo. Quizás esos tableros digitales que fallaban eran necesarios para que hoy tuviéramos máquinas casi perfectas. No son fracasos, son borradores de un futuro que simplemente llegó tarde a la cita. Cerramos esta puerta al pasado con la certeza de que siempre habrá alguien intentando inventar la rueda por segunda vez. El motor de la humanidad no es el combustible, sino esa bendita manía de querer ir más allá de lo que la lógica permite. Nos vemos en la próxima curva del camino, esperando que el siguiente genio incomprendido no termine olvidado en un desguace de ilusiones perdidas. Gracias por acompañarnos en este viaje alucinante por el tiempo y no olvides dejar tu comentario diciendo cuál de estos coches te comprarías si tuvieras una máquina del tiempo.